Pues, ¿qué tal, amigos y amigas de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa? Es un placer y un gusto estar trabajando con ustedes nuevamente en esta materia que lleva como nombre Pedagogía Computacional y Aprendizaje Autónomo. Siempre me ha gustado, antes de iniciar en materia, reflexionar, hacer una reflexión de dónde estamos parados el día de hoy y cuáles son los antecedentes que han logrado construir esta realidad con la que estamos conviviendo e interaccionando día con día. Pero veamos, esta materia tiene como antecedente las materias de tecnología, que hace referencia y énfasis de cómo podemos potencializar nuestras habilidades con herramientas tecnológicas. Hoy nos toca trabajar con pedagogía computacional, de cómo es que el pensamiento tecnológico computacional nos ha ayudado, ha impactado y ha transformado la educación hoy por hoy. Estos enfoques que se están planteando hace una referencia contextual con la que vivimos día con día. Decir de la tecnología en pleno siglo XXI, pues ya no basta con decir que sé manejar la tableta, el dispositivo móvil o simplemente el uso de cualquier GTP, porque ya tenemos mucha variedad, mucha competencia que, recuerden, nosotros estamos formados en el área de la tecnología y tenemos que reproducir, generar ese nuevo conocimiento a las futuras generaciones. ¿Cómo viene impactando en el proceso de la enseñanza y aprendizaje? Son cuestionamientos que los tenemos que hacer el día de hoy. Tenemos todo un periodo para poder reflexionar y llegar a una conclusión. ¿Cuáles son las habilidades computacionales, tecnológicas que tenemos que tener como individuos para poder enfrentar o estar interactuando en este contexto social que nos afecta día con día y desarrollamos nuestras actividades? Y ya lo hemos comentado muchas veces, estamos en pleno siglo XXI, tenemos mucha información digitalizada, por mencionarte, en cualquier plataforma de streaming de videos, que tenemos una gran variedad, pero ¿por qué seguimos visualizando lo mismo? ¿O por qué tenemos muchos seguidores en cualquier red social, pero no sabemos cómo se llaman nuestros vecinos, en nuestros amigos? ¿Por qué son transformaciones del espacio público, de la interacción y de la comunicación que están cambiando? Nosotros decimos, hay palabras muy claves que tenemos que tener en cuenta y desarrollarlas. Una de ellas es la adaptabilidad tecnológica. Ya ahorita decir de que no, yo voy a hacer a un lado, yo así me formé, yo así me creé, yo así convivo y lo voy a hacer para un lado. No podemos decir eso. Estamos trabajando, y más nosotros, que ya estamos por concluir nuestros estudios del doctorado en educación, y tenemos que sembrar conocimiento, generarlo y poderlo maximizar. El pensamiento crítico analítico es algo que debemos de tenerlo como ya y poder reflexionar del conocimiento que tenemos para llevarlo a una metacognición, cuestionarlos. Y mucho más ahora con la llegada de la inteligencia artificial, nos está diciendo y nos está cuestionando, porque nos arroja para la inteligencia pura información, pero no podemos verificar que si es bueno o es malo. Porque nosotros como usuarios muchas veces tomamos como referencia o la información que nos da es una verdad absoluta, sin tener un sustento. ¿Por qué? Porque es muy fácil de hacer preguntas y poderlo
ahora sí, trabajar, pero no sabemos si realmente lo que nos está diciendo, ya sea para arreglar algo, para poder investigar, para poder diseñar, hacer las actividades que llevamos día con día. Esto, el empuje tecnológico nos ha obligado a tener o cómo poder transitar como un ciudadano digital, porque realmente es lo que nos está llevando, ya sea que para realizar un trámite, una gestión, e incluso gobierno estatal ya tiene una figura que es el ciudadano digital, y ahí tienes muchísimas formas de cómo optimizar los tiempos, haces tus trámites y te llega por correo la información, ya sea para un acta, una licencia, miles de cosas que se me ocurren, que incluso pues para poder tomar clases el día de hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? De una manera asíncrona, estamos llevando el conocimiento. No necesitamos estar en el aula, más sin embargo, debemos de darle cumplimiento a lo que marca la reglamentación. Regresando al tema, los valores es algo que debemos de tener, el sentido ético, el profesionalismo, la responsabilidad, la humildad, que son cosas que se pierden. Pero vamos a regresar al tema. ¿Cuáles son esas competencias que debemos de tener nosotros, ya sea el rol que vamos a jugar en un espacio áulico, ya sea como profesor y como estudiante, o como una persona que interactúa en nuestras áreas de trabajo, en la vida cotidiana o en el mismo hogar? Pero vamos a ver cuáles son esas competencias digitales. Pero hay que aclarar una cosa. Cuando hablamos de pedagogía computacional, no tiene nada que ver con informática ni programación. Nos estamos enfocando a cómo vamos a dar soluciones a través de estas herramientas que tenemos para poder satisfacer una necesidad. Cuando hablamos de cuáles son las competencias, tenemos que hablar acerca de la alfabetización en la información y datos. ¿Qué nos dice? La búsqueda de la información. Y les digo, hasta los mismos buscadores ya están integrando inteligencia artificial porque muchas personas utilizan las mismas GTP para la búsqueda, referenciación, estudios de mercado y miles de cosas que nos ayudan a optimizar nuestro trabajo. Un punto muy importante y tiene que ir de la mano siempre el pensamiento crítico analítico, porque si analizamos la información, nos metemos ya sea iCloud, ya sea el mismo Gemini o el mismo ChatGPT, nos dice, y mucho más estamos creando nuestro modelo, nuestra investigación, nuestro protocolo de trabajo, artículos científicos, nos generan muchas variables, pero la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Y ahora ha quedado mucha evidencia de que mucha la inteligencia artificial empieza a fantasear porque el prompt no es generado de manera correcta. Pero el cuestionamiento es el siguiente. Si tenemos mucho acceso a la información, ¿por qué no se está construyendo el conocimiento o está avanzando? ¿Que acaso estamos llegando a una simulación de los procesos y de los resultados? Esos cuestionamientos son los que tenemos que reflexionar, analizarlos, cuestionarlos y poder lograr una metacognición. Y les comento, tenemos dispositivos móviles, tenemos muchísimas plataformas, pero aún así, una de las actividades o de las competencias que debemos de tener o dominar son competencias basadas en la comunicación y la colaboración. Tuvimos una problemática, se presentó una solución muy práctico. Pues hay que hacerlo de manera síncrona, como lo estamos llevando el día de hoy. Pero para algunas personas ya es muy común realizar una videollamada, una videoconferencia o el mismo manejo del WhatsApp, que al final es comunicación.
Incluso hay personas que dicen, yo tengo mi celular, pero no saben hacer llamadas, no se saben los números, siquiera algo que antes teníamos de memoria. Te reto que me menciones 5 números telefónicos de tus compañeros, no me es el de la casa, y todavía empieza con el 223, ¿no? Entonces, es interesante todo eso, porque lo que acabo de mencionar, meterte en la idea de interaccionar un mensaje. Muchas veces ya no necesitamos marcar un número fijo de casa. Ahora tenemos muchas herramientas, pero tenemos que buscar la manera de cómo interaccionar, cómo compartirlo y cómo colaborar a través de estas herramientas. Recuerden que hubo un antecedente, el antes y el después de la recesión sanitaria que tuvimos, y la tecnología se abrió para la comunicación, envío de documentos, etcétera. Pero debemos de dominar esa competencia, comunicación. Nosotros como docentes, como jóvenes, jóvenes adultos, también debemos de tener ese pensamiento, esa competencia para crear contenidos. Desde con el mismo dispositivo móvil, tomar una fotografía, subirlas a las redes, crear material para una plataforma. Eso es algo que debemos de utilizar, y no es nada más crearla, cómo compartirla y en dónde subirlas. ¿Cuáles son las plataformas de bajo costo o cuál es lo permisible para poderlo crear? Entonces, crear contenidos, editarlos, desarrollarlos, es algo que nosotros debemos de considerarlo día con día. Entonces, tenemos que filtrar información, hay que interactuar, compartirla, y lo tenemos que crear. Incluso estoy sorprendido con la facilidad y la calidad con la que se crean los reels, lo que se crean los videos, y cómo podemos enganchar a la gente. He tenido experiencia, comentarios, discusiones sobre, y ya lo hemos platicado, de que día con día la información se necesita cada vez más compacta y comprimida. Eso ha generado de que las personas quieran generar, pero con el más mínimo esfuerzo, creando esas famosísimas píldoras del conocimiento que aceleran la llegada de la información. Haciendo un análisis, nos damos cuenta con las visualizaciones que tienen dentro de las plataformas. Porque es decir que Facebook dicen que ya son para los viejitos, ahora son los famosos TikTok, o si quieres promocionar un producto está en Instagram. Pero ¿qué tipo de producto? Entonces, información que se vende humo, espejitos, como yo quiero hacer un contenido que te diga que vas a ser rico y famoso, pues tiene muchas visitas, ¿no? Pero sabemos que si no hay constancia, si no hay una disciplina, pues el resultado, pues ¿cuál va a ser? Con un grado alto de... Porque la gente tiene la idea o quiere imitar de la información que ve en las redes, de que por producir video, por producir contenidos, pues me voy a hacer famoso y voy a obtener mucho dinero. Entonces, el pensamiento solidario que nos enseñaron para poder mejorar el contexto de una sociedad, ¿en dónde queda? Regresemos al tema. Si tú creas un contenido que es muy largo, pues la gente no lo va a ver. O si es un contenido que se está produciendo o te está acercando la información que necesitas, pero si es un contenido educacional, son pocas las visitas porque ahora hay formas de medirlos dentro de la plataforma. Entonces la pregunta, ¿cómo generas y creas los contenidos? Entonces ya tenemos todo ese contexto, pero también debemos de saber cómo proteger la información. ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de intentos de hackeo de las redes,
de nuestras mismas cuentas de WhatsApp y luego andan pidiendo dinero. El tema de la seguridad es muy importante porque estamos muy expuestos, porque todo se maneja ahora, cuentas bancarias, transferencias, información, o sea, incluso hay mil maneras de cómo generar bots, cómo clonando la identidad de otras personas y mucho más que ahora vienen los procesos políticos que necesitan generar las tendencias de de las figuras públicas o los posibles candidatos. Entonces, proteger la información del dispositivo es algo de cómo hacerlo. Desde no basta con ponerle una contraseña a tu celular, sino de cómo debes de interactuar, de no caer. ¿Cuántas veces te han dicho de que se realizaron algunas compras y muchas veces nos alertamos de las extorsiones y estamos, les digo, estamos expuestos a esos elementos? Les comentaba, otro de los puntos de las competencias que debemos de tener es la resolución de los problemas. ¿Cómo podemos identificar las necesidades y cómo los podemos solucionar? Lo más importante, el que tiene la información tiene el poder, pero nada más con tenerla, poderlas utilizar para la resolución, que son de los elementos claves con el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, si tenemos que comprimir toda la información y vamos a reflexionar el día de hoy, porque para eso estamos en un doctorado, es la reflexión. Alfabetización de la información, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, conferencias, la seguridad y la resolución de los problemas van a ser puntos medulares con los cuales nosotros vamos a trabajar dentro de este programa que lleva el nombre Pedagogía Computacional y Aprendizaje Autónomo.